12:2. Esta noche nos vemos en este lugar nuevamente. Bendito el Señor. El 24 estamos con la ayuda de Dios en vigilia. El 31 también. Del 9 al 11 convención nacional. Alabado Jesucristo. Poderoso Jesús. Bueno, vamos a continuar leyendo la bendita palabra. Romanos 12:2. Dice la escritura de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leerlo otra vez, saboreelo ahí. Saboreelo bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién es el que vive? Aleluya, poderoso Jesús. Bendito el Señor en esta hora. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas a través de tu bendita y santa palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre en nuestro corazón. Señor, sea tu palabra haciendo el efecto por el cual tú la envías en esta mañana. Toma el control de la predicación. Ayúdame, Espíritu Santo. Dame esta palabra con autoridad. Dámela, Señor, con unción. Dámela más cortante que toda espada de doble filo, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Rey. Poderoso es el Señor. Vamos a hablar por el tema renovando mi entendimiento. A su nombre. Renovando mi entendimiento. Gloria al Rey. Iniciamos entonces desglosando algunas palabritas importantes que menciona el versículo. Escuche bien. Luego vamos a hablar ciertas cosas, a estudiar ciertos versículos, bendito el Señor, aleluya, que están ahí, que vamos a tocar inmerso dentro de este texto. Poderoso Jesús. Aleluya, santo el Señor. Entonces, dice la Biblia en primer lugar: no os conforméis a este siglo. Aleluya. Es una expresión, bendito el Señor, en esta hora, que nos está invitando a no hacerlo. La Biblia no está diciendo que te conformes a este siglo, sino que no os conforméis a este siglo. Ahora, ¿qué significa esta expresión? No conformarse a este siglo. No os conforméis a este siglo. Bendito el Señor en esta hora. La palabra conformarse significa adaptarse, moldearse o dejarse llevar por los valores, modas, patrones y tendencias del mundo actual. ¿Escuchan? Bendito el Señor. Entonces, cuando una iglesia, cuando un creyente se conforma a este siglo, se está adaptando, se está moldeando, está dejándose llevar por los valores, modas, patrones y tendencias del mundo actual en lugar de los principios de Dios. A su nombre. Pero la Biblia nos dice lo contrario, nos dice: no se conformen a este siglo. O sea, no se adapten, no se moldeen, no se dejen llevar de valores, modas, patrones y tendencias del mundo actual.
A su nombre. Cuando la Biblia habla de este siglo, se está refiriendo al mundo actual. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Ahora, si lo llevamos al siglo XXI, usted sabe cómo han avanzado las cosas. Alabado el nombre del Señor. Mire, el hombre ha avanzado, y eso está profetizado en la palabra del Señor. El hombre ha avanzado en términos tecnológicos, pero ha decaído en términos de valores, de principios y de carácter. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bendito el Señor en esta hora. El hombre ha ido perdiendo, eso está profetizado en Daniel, en la figura de Nabucodonosor, la figura de diferentes materiales, hermanos. El hombre ha ido perdiendo su dignidad, ha ido perdiendo el valor. Bendito el nombre del Señor. Primero era oro, después bronce. Al último, hermano, quedó con allá en los pies de la imagen es barro. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Barro con hierro. Bendito Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Hermano, y que el mundo cambie de mal en peor es normal, porque no tienen el Señor, porque no tienen la palabra morando en ellos, porque no la leen, no la estudian, no la escuchan. Bendito el Señor en esta hora. Pero lo más terrible de esto, hermano, es que la misma iglesia se ha ido adaptando, amoldando, bendito el Señor, y se ha dejado llevar de valores, modas, patrones y tendencias del mundo actual. A su nombre. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia justamente para decirle: no se conformen en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformación, aleluya, significa un profundo cambio, un cambio profundo y radical, de dentro hacia afuera, desde la naturaleza del creyente. No solo una mejora externa que lo moldea gradualmente a la imagen de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. A su nombre. Bendito el Señor, aleluya. Entonces dice: si no transformados, o sea, tengan un cambio profundo y radical, desde adentro hacia afuera. Alabado Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? ¿Por medio de qué? Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento es transformar tu forma de pensar, abandonando patrones mundanos para adoptar la mente de Cristo. A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Dice la Biblia, escúchame bien, para que podáis comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Hay mucha gente cuestionándose si hay cosas, si sí o si no son la voluntad de Dios. Bendito Jesús en esta hora. Pero el problema, hermano, mire, dice la Biblia que tenemos que transformar el entendimiento, renovar nuestro entendimiento, es transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. A su nombre. Bendito el Señor en esta hora. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a conocer y a comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios si no ha habido una renovación del entendimiento, una renovación del modo de pensar? Bendito Jesús en esta hora. Si por el contrario lo que hay es una conformación a este siglo, un amoldamiento, un adaptarse, un dejarse llevar, ¿quién es el que vive? A su nombre. Poderoso el Rey en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Y en ese sentido, hermano, introduciéndonos a través de estas palabras, vamos a mirar cómo o cuáles cosas que el Señor me regaló, aleluya, para tocar en esta mañana, son las que el mundo normaliza, hacen parte de la corriente de este mundo, hacen parte, bendito el nombre del Señor, aleluya, de este siglo,
Alabado Jesús en esta hora, y en el cual la iglesia no puede caer, no se puede amoldar, no puede, aleluya, dejarse llevar de valores, de patrones mundanos. Bendito el Señor en esta hora, aleluya. Y hay varias cositas, escúcheme bien, que lastimosamente la iglesia está dejando pasar por alto, o está, bendito el Señor, aleluya, siguiendo esos mismos patrones. Poderoso Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bendito el Señor. Este siglo normaliza la inmoralidad. A su nombre. Este siglo normaliza la inmoralidad. Bendito el Señor. Acompáñame a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Vamos a estar leyendo del 13 en adelante. Deuteronomio 22 del 13 en adelante. Míreme bien. Este siglo normaliza la inmoralidad. Normaliza la fornicación. Deuteronomio 22:13 dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su padre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí la señal de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales dará el padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, desposada podemos entenderlo como ya un compromiso prematrimonial, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como
Cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no tuvo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen y no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Bendito el Señor en esta hora. Escúchame bien. La sociedad actual normaliza la fornicación. Normaliza la fornicación, bendito el nombre de Jesús. Y ya no hay, escúcheme bien, ninguna culpa, ninguna vergüenza en fornicar. La palabra fornicación viene de un término que suena porneia, bendito el Señor. Su significado es prostitución. Se deriva del término porneo, de lo cual tenemos la palabra en español pornografía. Es el actuar de una prostituta, es decir, literalmente dar indulgencia. Escuche bien, dar indulgencia, disminuir la culpa a la lujuria indebida. Escuche bien, fornicación es disminuir la culpa a la lujuria indebida. Alabado el Señor en esta hora. Fornicación, bendito el nombre del Señor, aleluya, es tener intimidad. De acuerdo al contexto de Deuteronomio, cuando una persona, una mujer o un hombre se acuestan, bendito el nombre del Señor, aleluya, una mujer y un hombre se acuestan, bendito Jesús, sin haberse casado, están fornicando. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y la Biblia declara que estas personas fornicaron en la casa de su padre. A su nombre. Bendito el Señor en esta hora. Vamos a mirar Génesis 34, hermano. Bajo el contexto del pensamiento bíblico, lo que el Espíritu Santo permitió que se escribiera cuando todavía existía un peso fuerte de moral en la humanidad. Génesis 34. Encontramos ahí la deshonra de Dina, la historia de cuando Dina es deshonrada. Bendito Jesús en esta hora. De cómo este hombre llamado Siquem se acostó con ella sin haberse casado. ¿Quién es el que vive? Alabado el nombre de Jesús. De cómo él después fue a hablar con los padres. Pero sus hermanos se llenaron de ira. Y se llenaron de ira por una razón, hermano. Porque lo que Siquem hizo fue fornicar con su hermano. El versículo 31 nos dice, hermano, aleluya, algo tremendo. Miren cómo respondió Simeón y Leví. Pero ellos respondieron, el verso 31 del capítulo 34. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿A su nombre? Escuche lo que dicen estos hombres. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Cómo fue posible que se acostó con ella sin casarse? Sin haberla pedido para casarse. Bendito Jesús en esta hora. En otras palabras, ellos dicen, él la trató como una ramera. Bendito Jesús en esta hora. Tuvo sexo con ella sin ningún compromiso, sin haberse comprometido, sin haberla pedido a su padre. La trató como una ramera. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Esa era la mentalidad de los hombres en aquel entonces. Bendito el Señor en esta hora. La mentalidad a través de la cual el Espíritu Santo permitió que se escribiera la Biblia para dejarnos a nosotros un asentamiento moral. Bendito el Señor en esta hora. Y la Biblia nos dice, no se conformen a este siglo, renueven, aleluya, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento,
Jesús. Dios es bueno y es maravilloso. Bajo el contexto bíblico, escúcheme bien, aleluya, cuando unas personas están teniendo intimidad sin haber hecho un pacto matrimonial, están fornicando, alabado el nombre del Señor en esta hora, y su comportamiento es como el comportamiento de un hombre que va a un burdel, aleluya, y se encuentra con alguien sin ningún compromiso. Lo hace por dinero, por satisfacción sexual, por puro placer. ¿Quién es el que vive? Lastimosamente, amados hermanos, hay creyentes, bendito el nombre del Señor, que están conformados a este siglo. Creyentes que se han adaptado a este tipo de mentalidad. Llevan los años en una iglesia escuchando palabra tras palabra y no cumplen, aleluya, no se comprometen con Dios a salir de la fornicación. A su nombre. Gloria. Aferrados a alguien, alabado el nombre del Señor, aleluya, que no tiene los pantalones o la falda para comprometerse en el vínculo santo del matrimonio, ofendiendo a Dios mañana tras mañana, noche tras noche. Bendito Jesús en esta hora, sin poder comprometerse. Alabado Jesús en esta hora. O es que no tienen el suficiente amor, la suficiente convicción de que esa mujer o de que ese hombre vale la pena para que te comprometas en el vínculo santo del matrimonio, para que hagas un pacto ante una autoridad civil. Bendito Jesús en esta hora, sino que estás con ella. Alabado Jesús, estás con él. Bendito el Señor, bendito Jesucristo, bajo una libertad, bajo un libertinaje moral. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Escúcheme bien. Ese comportamiento, de acuerdo a la Biblia, es un comportamiento, aleluya, del andar prostituto. A su nombre. Del andar en promiscuidad. Óigame bien, fornicación significa disminuir la culpa a la lujuria. Dar indulgencia. Dar indulgencia significa disminuir la culpa a la lujuria indebida. ¿Quién es el que vive? A su nombre. La sociedad actual lo normaliza. La sociedad actual ha normalizado que dos personas, aleluya, tengan intimidad sin ningún compromiso, sin ningún, aleluya, bendito el no, sin la aprobación de sus padres. Porque escúcheme bien, el matrimonio es un acto público. No es un acto que lo hacen escondido, no. El matrimonio es un acto público, ejercido por una autoridad. ¿Quién es el que vive? En un primer momento esa autoridad fue Dios. Dios fue quien unió a Adán y a Eva. Al pasar los años, aleluya, los padres eran los que unían la pareja. Las personas hablaban entre familias. Había una autoridad allí. Eran los padres de los novios los que hablaban. Eran los padres de los novios los que hacían el compromiso. Eran los padres de los novios, aleluya, los que buscaban. Bendito el Señor, aleluya. Y había un compromiso, un pacto entre familias. Yo te doy a mi hija por mujer a tu hijo. Bendito Jesús en esta hora. Eso era, escúcheme bien, un acto público. Había un festín, bendito el nombre del Señor. Había una ceremonia, un festín, un banquete. La gente era invitada. Las personas sabían que ya esta persona estaba adquiriendo, aleluya, como esposa a esta mujer, que ya iba a formar una familia. No era algo escondido, no era algo, aleluya, bajo, bendito el nombre del Señor, los caprichos de los hijos, que mi hija fue, estuvo, que el otro estuvo. Ese desorden no existía. ¿Quién es el que vive? Ese desorden es del siglo actual. Ese desorden de la bendito el nombre del Señor, del desenfreno en el que va cada día la sociedad, y lastimosamente la iglesia también ha perdido, bendito el nombre del Señor, el rumbo. Escúcheme bien en esta mañana, bendito el Señor, en esta hora estamos normalizando la fornicación, y la fornicación no es normal, la fornicación es pecado. A su nombre. Aleluya. Los padres tienen que volver a ejercer esa autoridad, porque sí, que sea con el que a ella le guste, con el que a él le gusta, bendito, con la que a ella le gusta, bendito el Señor en esta hora, pero que tú puedas ejercer esa autoridad sobre tus hijos. A su nombre.
¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. La sociedad ha ido avanzando en términos de cantidades de personas. Y encontramos en la actualidad, hermano, que el Estado ha tomado, alabado el nombre del Señor, el control del matrimonio. Y lo ejercen ante un notario, ante un juez, ante una persona, bendito el nombre de Jesús, que es una autoridad civil. Por lo tanto, en la actualidad, las autoridades civiles tienen la potestad para ejercer, alabado el nombre del Señor, el matrimonio. Y dentro del pueblo judío, los rabinos podían ejercer el matrimonio, oficiar un matrimonio. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Santo el nombre del Señor. Santo y poderoso el Rey. Vamos a Génesis 38, 24. Génesis 38, 24. Cuenta la historia aquí de Judá y Tamar. Tamar fue una mujer la cual se convirtió en esposa de los hijos de Judá. Pero ocurrieron unos eventos allí, unas tragedias, bendito el nombre del Señor. De tal manera que muchas personas murieron, los maridos de estas mujeres murieron. Y pasado el tiempo, Judá no quería entregar a su hijo menor, a Tamar. Y Tamar hizo algo terrible. Se disfrazó, se atavió como una prostituta. Y Judá se acostó con él. Ahora bien, cuando ella sale embarazada, mire lo que dice el pueblo, la gente. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Judá dijo: sacadla y sea quemada. A su nombre. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué consideraban ellos que había fornicado? Porque no le conocía marido. A su nombre. ¿Y por qué no le conocía marido? Porque no había habido un acto público donde la sociedad dijera: se casó Tamar con fulano de tal. ¿Quién es el que vive? Sino que de repente salió embarazada. Y dijeron: ha fornicado. Bendito el nombre de Jesús. Lo hizo escondida. Ha fornicado y ha salido embarazada de su fornicación. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Alabado Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Entonces, amados hermanos, no os conforméis a este siglo. Este siglo establece patrones que cada día se alejan más de la palabra de Dios. Aleluya. Y nosotros no podemos estar normalizando la fornicación. Vamos a entrar un poquito en detalle, hermano. La palabra de Dios nos está diciendo entonces que la fornicación es un pecado de muerte. Un pecado que me separa de la presencia del Señor. A su nombre. De acuerdo al contexto de Deuteronomio 22 y a Génesis, hermano, bendito el nombre del Señor, la consecuencia por este pecado es la muerte. A su nombre. La muerte. Bendito Jesús en esta hora. Por lo tanto, se habla entonces de pecados dignos de muerte o de pecados de muerte. Alabado el nombre de Jesús en esta hora. Existían pecados en Israel, faltas, bendito el nombre del Señor, que se castigaban con la muerte. Y la fornicación es una de ellas. Es un pecado que se castigaba con la muerte. Debían ser muertos la pareja que fornicó. A su nombre.
o el hombre que violó, bendito el nombre de Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? El adulterio también era un pecado de muerte. Alabado el nombre del Señor. La pareja que adulteró debía ser apedreada. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Ahora nosotros vamos a primera de Juan 5:16. Encontramos esta expresión: pecados de muerte o pecados no de muerte. Primera de Juan 5, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. Esto es para los pecados, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice aquí, pero hay pecado no de muerte. A su nombre. Alabado el nombre de Jesús en esta hora. Creo yo que dentro de la mentalidad de un judío, como Juan que está escribiendo la carta, bendito el nombre del Señor, cuando él menciona pecado de muerte, se está refiriendo a esos pecados que dentro de la ley eran considerados pecados dignos de muerte. A su nombre. Damos honra y gloria al Señor. Ahora él dice algo importante. Él dice: toda injusticia es pecado, punto y coma. Pero hay pecado no de muerte. ¿Quién es el que vive? Por lo tanto, me está dejando las injusticias como pecados de muerte y me está diciendo: pero hay pecado no de muerte. A su nombre. Ahora, cuando tú y yo vamos a primera de Corintios, vamos por favor a primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6 de primera de Corintios, del verso 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos? Oiga lo que dice Juan: toda injusticia, los que practican injusticia son los injustos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta muerte, que en el Antiguo Testamento era una muerte literal, física, se traslada al Nuevo Testamento como una muerte espiritual. ¿Quién es el que vive? Una persona que peca, que practica este tipo de pecado, que cae en estos tipos de pecado, es una persona que queda muerta espiritualmente. Es una persona que queda separada del cuerpo de Cristo. Es una persona que queda separada del Señor. ¿Quién es el que vive? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es el rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mire que inicia la palabra diciendo: ni los fornicarios. A su nombre. Por lo tanto, la fornicación no es cosa liviana, amados hermanos. La fornicación entonces es un pecado digno de muerte. Es un pecado de muerte. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Dice: esto es para los que practican pecado que no sea de muerte. Un pecado no de muerte hasta usted puede pedir y el Señor le perdona. A su nombre. O sea, usted como hermano puede pedir por una persona que practica un pecado que no es digno de muerte y el Señor le perdona por la oración suya. Pero el que practica un pecado no de muerte, dice Juan, yo no digo que se pida. A su nombre. Porque no es pecado liviano, porque no es cosa sencilla, porque que tiene que arrepentirse y abandonar el pecado de la propia persona. La Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. A su nombre. Aleluya. Pero estamos mirando, amados hermanos, la fornicación como un pecado liviano, y cantidades de jóvenes, cantidades de adultos, líderes, personas, alabado el nombre del Señor, están en los altares en fornicación, están en los altares, aleluya, acostándose con las muchachas, acostándose con la gente. Bendito el nombre de Jesús en esta hora, sin haberse casado. Y la mentalidad de los cristianos está, aleluya, amoldada a este siglo, amoldada a este tiempo. Pero la Biblia
aleluya, te dice a ti, no conforméis a este siglo, sino transformado, aleluya, que haya un cambio radical, que haya un cambio profundo, aleluya, mediante la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento es cambiar el modo de pensar. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Hasta estamos dándole parte, hermano, en los altares. Alabado Jesús en esta hora. A personas en fornicación. ¿Quién es el que vive? Y hace mucho tiempo el Señor nos redarguyó y a través de alguna situación pudimos entender eso, hermano. La fornicación no es un pecado liviano. La fornicación es un pecado de muerte. A su nombre. Los fornicarios no heredan el reino de los cielos. A su nombre. No pueden estar en las iglesias liderando los fornicarios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Pero más aún, hermano, entro un poco más profundo en este asunto. Escúcheme bien, aleluya. Estamos encontrando en las iglesias, miren, por no estudiar la palabra de Dios y renovar nuestro modo de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, estamos cayendo en liviandad. Todo lo estamos viendo liviano, todo lo estamos viendo, eso no es nada. Bendito Jesús en esta hora. Y encontramos gente que no estudia la palabra, y por no estudiar la palabra se agarra de otros textos, aleluya, para justificar el bautizo de fornicario. A su nombre. Y se atreven a hablarnos a nosotros como legalistas y atacarnos a nosotros, bendito el nombre de Jesús, aleluya, para justificar la sinvergüenzura de ellos, la liviandad en la que han caído. Aún sacan gente de estas iglesias para las iglesias de ellos diciéndole, vente para acá, que acá sí te bautizamos, que acá sí te podemos a servir, que acá sí esto y aquello. Y cantidades de gente que no tienen seriedad, alabado el nombre del Señor, salen corriendo para su iglesia de pastores sinvergüenza, que no estudian la palabra y que no se dan cuenta de la realidad de un pecado de muerte, como es la fornicación. A su nombre. Se hablan de textos como Hechos capítulo 8, 36. Vamos ahí. Hechos capítulo 8, 36. Habla la historia de Felipe y el etíope, un hombre eunuco. Y dice el verso 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. A su nombre. Bendito el Señor en esta. Él le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, descendieron, se bautizó. Entonces vienen con el discursito y dicen, mira, aquí, aleluya, no hay tanto peregrinaje. Se bautizó enseguida, creyó, el requisito fue que tenía que creer, creyó y enseguida lo bautizaron. A su nombre. Vamos a mirar aquí otro en Hechos capítulo 2, 38. Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También dice, mira, la multitud, aleluya, recibió el mensaje, se arrepintieron e inmediatamente Pedro lo que dice es, arrepentidos y bautícense cada uno. No había tanto para entender. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Pero ignorando, hermanos, los contextos culturales. Toman esto. Escúcheme bien. Si nosotros vamos a lo que se registra como quien empezó a bautizar, cuando los bautizos iniciaron en la Biblia,
Vamos a Lucas capítulo 3, verso 8. Lucas 3, verso 8. El que inicia bautizando, hermano, fue Juan el Bautista. Lucas 3, 8. Y cuando la gente va a ser bautizada por él le decía la condición para ser bautizado. Miren lo que dice el 7 y el 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Den evidencia que se han arrepentido. Demuestre que se han arrepentido. El eunuco no tenía ningún impedimento en cuanto al pecado de fornicación porque era eunuco. Eunuco significaba que él no tenía mujer. Los judíos del capítulo 2 de Hechos, bendito el nombre del Señor, no tenían impedimento porque la cultura judía, como estamos viendo en la ley, era una cultura de matrimonio. El que estaba metido con una mujer, aleluya, era porque se había casado. Pero, aleluya, el pecado de los judíos, del cual tenían que arrepentirse, no era de pecado de fornicación. Es más, si usted analiza Juan capítulo 8, 41, cuando los fariseos le cuestionan a Cristo el que Jesús le dijo que tenían que ser libres, o que la verdad los haría libres, ellos le dicen con claridad: nosotros no somos hijos de fornicación. A su nombre. Los fariseos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no hemos nacido en fornicación, nuestros padres se casaron. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Los judíos no tenían este problema. Este problema lo tiene el occidente acá, bendito el nombre del Señor, el mundo de occidente. Este problema lo tiene la sociedad actual, bendito Jesús en esta hora. Tú no puedes venir a tomar textos, alabar el nombre del Señor en un contexto cultural diferente y quererlos aplicar y pasar por alto el problema de fornicación. La sociedad actual tiene un problema de fornicación. La fornicación se ha normalizado, bendito el nombre del Señor en esta hora, y la iglesia no puede normalizar la fornicación como si nada. La fornicación es un pecado delicado. La fornicación es un pecado digno de muerte. La fornicación es una injusticia que no te permite entrar al cielo. Entonces, ¿por qué hay pastores bautizando gente en fornicación sin haberse casado? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de respeto? ¿Por qué esa libertad? ¿Cómo demuestra, cómo da fruto de arrepentimiento un fornicario? ¿Cómo da fruto de arrepentimiento un fornicario? ¿Cómo demuestra que se ha arrepentido? ¿Cómo lo hace? ¿Abandonando a la mujer estando solo o casándose con la mujer? A su nombre. Deja de fornicar de esa manera. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Entonces dejen el cuento y el invento. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Es un solo libertinaje que se tiene hoy en día. Se ha normalizado el pecado de fornicación. Alabado Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Pero la Biblia me manda a mí a no conformarme a este siglo. Yo no puedo amoldarme. La iglesia no puede amoldarse. Alabado Jesús en esta hora. La iglesia de Cristo no puede amoldarse. La iglesia fue llamada a ser una iglesia de santidad, una iglesia apartada. Bendito el nombre del Señor para Dios. Y es triste cómo se ha moldado la iglesia y cómo gente, hermano, quiere tomar textos bíblicos para justificar la sinvergüenzura, ese amoldamiento al pecado, ese conformarse a este siglo. Si para la gente ya puede normal la fornicación, para el creyente no, para los pastores no debe ser así. Bendito Jesús en esta hora. Para los jóvenes no puede ser así. Un joven no puede ver como normal estar con uno y con otra acostándose por ahí sin haberse casado. Una creyente no puede ver como normal, aleluya, estar viviendo como un hombre o un creyente como una mujer, hermano, sin haberse casado. Oye, Cristo viene, bendito el nombre de Jesús en
ahora en cualquier momento. A su nombre. Es que él no se quiere casar. Ay, tú entonces, ¿qué vas a preferir más? ¿A Dios o a ese tipo? Es que ella no se quiere casar. O sea, vas a preferirlo más a ella que a Dios. Estás ahí enganchado en tu fornicación, aleluya, y pasan los años y no se te da un movimiento de buscar un papel a la hora del nombre del Señor, de buscar un recurso para casarlo. A su nombre. Cada vez que tú tienes intimidad con tu pareja en fornicación, estás desagradando a Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Bendito Jesús en esta hora. Normalizamos el pecado. Lo hacemos como algo normal. Y la iglesia ha perdido el foco por alejarse de la escritura. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Una ocasión leí los planes de la comunidad LGBT. Y dentro de sus planes tenían como proyecto normalizar el homosexualismo. Porque cuando algo se normaliza, deja de ser escandaloso, deja de ser, ¿me entiendes? Se hace algo normal y la gente ya empieza a verlo como algo normal. Eso pasa en la sociedad actual. La fornicación es algo normal. Que los muchachos se acuesten, que eso es normal. Se ha normalizado y ya no se ve como pecado, no se ve como algo culposo, como algo escandaloso. No, es normal. ¿Quién es el que vive? Y dentro de las iglesias también se está normalizando. Y nos hemos vuelto puro amor y pura misericordia y pura gracia, creyendo que Dios es alcahueto del pecado, creyendo que Dios, aleluya, coagula con el pecado. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Hay que sacar de los altares a los fornicarios. Hay que sacar de liderazgo a los fornicarios. Hay que esperar que la gente dé fruto digno de arrepentimiento. Si no se ha casado, ¿cómo vas tú a bautizarle? A su nombre. Bendito Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Este siglo normaliza la desnudez y la sensualidad. A su nombre. Pero en la iglesia primitiva, los sensuales causaban división, hermano. ¿En el que vive? Vamos a ver si encuentro el texto que lo anoté. Creo que está en Google. Bendito el Señor. Santo Jesús. Judas, versículo 19. El capítulo tiene solo, es cortica la carta. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Óigame bien. La sensualidad causaba división dentro de la iglesia primitiva. ¿Qué causa división, hermano? Una inconformidad, un desacuerdo. Alabado Jesús en esta hora. Y dice Judas: ellos no tienen el Espíritu. Los sensuales que no tienen al Espíritu. A su nombre. ¿Quién es el que vive? La Biblia, amados hermanos, en primera de Pedro 3, del 3 al 4, nos habla del atavío de la mujer. Y esto es una exhortación a priorizar la belleza interior. Dice: un espíritu afable y apacible, o sea, un espíritu tierno y sereno, sobre la belleza física o la ostentación externa de peinados, joyas y ropa, destacando que la cualidad del corazón es lo verdaderamente valioso y precioso ante Dios, no las apariencias. Esa es la iglesia.
Esa es la Biblia. Una Biblia que enfatiza en la belleza del corazón, la belleza interior, que enfoca a la creyente a arreglar el espíritu tierno, sereno, tener un espíritu tierno y sereno, arreglar el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Bendito el Señor. Aleluya. Ese es el precepto de Dios. Pero este siglo, hermano, lo que normaliza es la vanidad. Normaliza la vanidad. La vanidad se ha normalizado en el siglo actual. La desnudez se ha normalizado en el siglo actual. La sensualidad se ha normalizado en el siglo actual. Haciendo la predicación, estructurando la predicación, me pregunté lo que era un encaje y lo busqué. Y me describió el encaje y me habló de la función. Y la función es, una de las funciones era hacer la ropa o la vestimenta más sensual. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Los encortes, perdón. Ese fue el que busqué exactamente. La sensualidad es añadida a una prenda de vestir con el uso de la transparencia, los encajes, la ropa ceñida y los escotes. Eso hace la prenda de vestir más sensual. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, en medio de un siglo que ha normalizado la sensualidad, que ha normalizado la desnudez, que ha normalizado, aleluya, la vanidad, estos son prédicas retrógradas. A su nombre. Esto es retrógrada. Esto es legalista. A su nombre. Esto es fariseísta. ¿Quién es el que vive? Bendito Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Hermano, esto va a sonar fuerte. Vamos a Proverbios 7:10. Pero es la realidad del mundo actual en el que vivimos. Proverbios 7:10. Mientras el proverbista Salomón está observando, mirando por la ventana, dice él, por mi celosía, dice que él vio a un joven y a una joven, a una mujer. Dice el verso 10, cuando es aquí, una mujer le sale al encuentro. Él está lejos de ella, está viéndola por la celosía, me imagino yo como que por un bendito el Señor. Bendito Jesús. Aleluya. Dice, con atavío de ramera y astuta de corazón. A su nombre. Óigame bien. En el vestir y el actuar de la mujer, Salomón la identificó. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Porque él sabe que ella tiene, bendito el nombre del Señor, astuta de corazón. Por la accionar como viene, por la forma en la que viene, bendito el nombre del Señor. Y el atavío que trae. A su nombre. Sonará fuerte, hermano, pero en el siglo XXI, si Salomón se asoma, a toda la gente la ve mal vestido. A su nombre. En este siglo se ha normalizado la desnudez, se ha normalizado la sensualidad, se ha normalizado, bendito el nombre del Señor, la vanidad. Si Salomón mirara, se asomara en la puerta de tu casa, diría, oye, pero qué cantidad de rameras hay en este mundo. A su nombre. Si la sacara por la forma de caminar o la sacara por la forma de vestir actualmente, hermano, esa es la realidad del mundo en que vivimos. A su nombre. Alabado el nombre de Jesús en esta gente decente. Viste actualmente vulgarmente. A su nombre. Gente decente. Gente
Gente decente que de verdad no es gente, alabar, no son ramenas, bendito el nombre del Señor, gente que no alabar el nombre de Jesús, aleluya, no son sinvergüenza, pero su vestimenta es así. Pero ¿por qué ha pasado esto, hermano? Porque la sociedad ha hecho normal la sensualidad, ha hecho como algo normal la desnudez, lo ha hecho normal, de tal manera que gente culta se ha adaptado, se ha amoldado, bendito el nombre de Jesús en esta hora, y lastimosamente las iglesias también se han amoldado. También se han amoldado, amados hermanos, donde la sensualidad en los templos es normal, la vanidad en los templos es normal. A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Y se atreven a decirnos a nosotros, bendito el nombre del Señor, que somos legalistas, y a decirles eso no es así, ellos están mal, ellos están en la ley, vente para acá te puedes pintar, acá te puedes poner, acá no hay problema. Alabado el nombre de Jesús en esta hora. El problema es tuyo, que te amoldaste, te adaptaste a este siglo. Y todo el que esté aquí con el corazón dañado termina yéndose para allá, para esas iglesias. Bendito el nombre de Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Porque lo que tenemos que hacer es transformar la forma de pensar, renovar el entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿Tú estás seguro que la voluntad de Dios es que tú andes pintorretear como una, bendito el nombre del Señor, aleluya, como una guacamaya? ¿Tú estás seguro que esa es la voluntad de Dios? Que andes con cilindrados en tu cuerpo, que Dios no te los hizo, que no te los puso. ¿Estás seguro que esa es la voluntad de Dios? La coclá tiene la cara pintada porque Jehová se la hizo pintar. A su nombre. Los que conocen la coclá saben que hay una coclá de cara pintada. Dios se la hizo pintada, a ella se la hizo, a ti no te hizo la cara pintada. A su nombre. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Pero cuando normalizamos el maquillaje, normalizamos las prendas, normalizamos la sensualidad, la ropa apretada, todo eso se normaliza. Claro, esto va a ser un choque, ¿me entienden? O sea, ahorita esto es un choque. El que escucha esto, hasta muchos de ustedes están incómodos ahí. A su nombre, oyéndome a mí. Claro, porque es un choque. ¿Por qué? Porque se normaliza, la mundanalidad se normaliza. Bendito Jesús en esta hora. ¿Y es el que vive? Por eso resulta un choque. Alabado el Rey en esta hora. Porque se normaliza una cosa. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y vuelvo y menciono, hermano, para el inconverso, puede que sea normal. Alabado el Señor, una persona nueva, una visita que está aquí, hermano, eso o sea, ha sido creada así, eso es su forma de pensar. Pero yo estoy atacando el hecho de que el cristianismo se está amoldando. Los cristianos se están amoldando, y Romanos 12 me está diciendo a mí: no os conforméis a este siglo. No se conformen a este siglo. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? El problema está cuando tenemos que pelear contra alguien que se dice ser cristiano, contra una iglesia, contra unos pastores que dicen lo contrario, hermano. Bendito el nombre del Señor. Que eso es legalismo, que eso está mal, que tú que no sé qué, que por qué, que cuánto. Alabado Jesús en esta hora, hermano. Cuando no podemos adaptarnos a este siglo, y me tienen que reconocer, bendito el nombre de Jesús, aleluya, que este siglo ha normalizado la sensualidad y el desnudismo. A su nombre. Lo han normalizado. Cuando la Biblia lo condena, la Biblia no lo aprueba, hermano. A su nombre. Oye, para Pedro pues le dio pena que el Señor llegara a el nombre del Señor a la barca donde él estaba, y él estaba semidesnudo. A su nombre. ¿Qué hizo Pedro? No es el Señor, chumblundú, se tiró el agua, le dio pena, le dio vergüenza. Este siglo han perdido la vergüenza, ha perdido el pudor. Bendito Jesús en esta hora. Lo han perdido. Los pastores y pastoras han perdido el pudor, han perdido la vergüenza. A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Si el Señor visitara sus iglesias, ¿quién es el que vive? A su nombre. Él es fuerte en las palmas del Señor.
Propaganda de una aguja. Van a vender una aguja y para vender la aguja ponen a la pobre mujer en cuera. Oye, la mujer no se da el lugar, man. ¿Cómo es que tú vas a ser de atrayente para una mercancía ahí? Bueno, esa es la mentalidad de pronto, ¿verdad? De la modelo, la que va a ganarse su plata por comprar su cuerpo. Bendito el nombre de Jesús en esta hora. Pero óyeme, que por lo menos la iglesia rescate la dignidad de la mujer a su nombre. ¿Cómo es que para vender algo tenemos que coger y exhibir a la mujer? O sea, así la hemos convertido a su nombre, para llamar la atención. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Te ve que contratan en los restaurantes a las muchachas y entonces les exigen que se amarren la blusa acá y que vayan con el pantaloncito, con la blusita, para atraer los clientes a su nombre. Y por la platica lo hace. ¿Quién es el que vive? Por conservar el trabajito. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Vamos, hombre, lo dice. ¿Quién es el que vive? Bendito Jesucristo. Denle palmas al Señor. No se quede conmigo. Esta es la palabra. No estoy bravo que parezca. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Este siglo ha normalizado el afán y la ansiedad por las cosas materiales. A su nombre. Y aquí entra un dilema tremendo. A su nombre. Porque encontramos textos, hermanos, que se refieren, bendito el nombre del Señor, a el contentamiento con lo que tenemos, a no priorizar las añadiduras o las cosas materiales. Pero encontramos textos también que nos dicen que no trabaje, que no coma. Y 1 Tesalonicenses 4:11 dice que procuréis vivir tranquilos y que ocupéis de vuestros negocios o de vuestros asuntos y que trabajéis con vuestras manos. 1 Tesalonicenses 4:11. 1 Timoteo 6 del 8 al 11 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A su nombre. Bendito el Señor. Entonces, mire bien, la Biblia no se está contradiciendo en ningún momento. Este siglo ha normalizado el afán y la ansiedad por las cosas materiales. Se ha metido un materialismo terrible, donde, hermano, aleluya, en los ideales de la persona es hacer plata. La gente se preocupa por tener, acumular, tener, y no hay preocupación por la vida espiritual. Pero la Biblia nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad de los creyentes tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Pero la prioridad de la sociedad actual es adquirir y tener. No está mal que usted, aleluya, tenga proyectos, que usted tenga de pronto aspiraciones. La Biblia no te está llamando a ser un achantado sin aspiraciones, sin deseos. Eso no es lo que está diciendo la Biblia, porque, aleluya, Tesalonicenses dice: procuren tener tranquilidad y ocúpense vuestros asuntos y trabajen con vuestras manos. Otro texto lo traduce como, otra versión lo traduce como sus negocios. Ocúpense de sus negocios, sus asuntos, y trabajen con sus manos. Bendito el nombre del Señor, aleluya. El problema está, amados hermanos, cuando se mete la avaricia, cuando se mete, amados hermanos, aleluya, el deseo de tener cosas de tal manera que descuidamos las cosas de Dios. A su nombre, priorizamos lo material antes que lo espiritual. ¿Quién es el que vive? Le cumplimos a lo secular con toda la exigencia del caso, pero las cosas de Dios se dejan de lado. Entonces, este afán, este siglo, ha normalizado el afán y la ansiedad por las cosas materiales. Es normal que la gente ande afanada, ansiosa por lo material. Esto se ha normalizado. Alabado el nombre del Señor en esta hora. ¿Quién es el que vive? Pero la iglesia tampoco puede caer en ese problema. A su nombre. ¿Quién es el que vive?
Óigame bien, no podemos caer en este problema. Si hay algo, escúchame bien, aleluya, que la mentalidad de un cristiano, bendito el Señor, es en aquello, hermano, que su tiempo para Dios, que su tiempo con Dios, bendito el nombre del Señor, no sea negociable, aleluya, que pueda tener dentro de sus prioridades su vida espiritual, dentro de sus prioridades su servir a Dios, alabado Jesús en esta hora, y que pueda saber que primero está el reino de Dios y su justicia, y que Dios le añadirá además cosas, que hay que trabajar, que hay que tener proyectos, que hay que tener aspiraciones, ensancharte, conseguir. Eso está bien, pero ponlo en las manos de Dios, óralo, pídeselo a Dios en el tiempo de Dios, pero que no te robe tu comunión con Dios, tu santidad, las cosas del Señor. ¿Quién es el que vive? Encontramos, amados hermanos, un desenfreno por lo material donde no importa si hago tramoya, si el negocio es ilícito, si robo, si miento, bendito el nombre del Señor, si tengo que desagradar a Dios, si tengo que abandonar la iglesia, no importa, pero yo tengo que conseguir a su nombre. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bendito el Señor. No os conforméis a este siglo. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Lo que Dios te permita conseguir, lograr, alcanzar, honrándolo a Él, sin descuidar tu vida espiritual. Amén. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Porque si suena la trompeta, lo que tú consigas se queda aquí. Si te mueres, lo que tú consigas se queda aquí. A su nombre. Pero el riesgo está de que si no estás preparado cuando la trompeta suene, mire, la iglesia tiene que estar preparada. El compromiso del creyente es esperar a Cristo 24/7. Porque Jesús advirtió y dijo que Él venía en cualquier momento, que su venida será como ladrón en la noche, que no sabemos la hora en que va a venir. El Señor puede, ese debería ser nuestra prioridad. Entender, miren, dice que la iglesia primitiva se saludaba Maranatha, que cada vez que se veía se recordaba pila que Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Maranatha era el saludo de los creyentes a su nombre, recordándose continuamente que Cristo venía, porque es que Cristo viene en cualquier momento, hermano. Nos hemos adaptado y hemos creído y tenemos la venida del Señor por tardanza. A su nombre. Hermano, Cristo puede venir en cualquier momento. A su nombre. Estamos esperando un avivamiento, estamos esperando no sé qué, no sé cuánto, cualquier. Hermano, muchas cosas pueden quedar a la mitad. Si el Señor decide venir, viene y punto. ¿Quién es el que vive? Alabado del Señor en esta hora. Su palabra está por encima de cualquier otra cosa. Bendito el Señor. Y en cualquier momento el Señor puede venir. Esa es la realidad bíblica. En cualquier momento el Señor puede llegar. Y la obligación del creyente es que tiene que estar esperando a Cristo. Tiene que estar listo. Tiene que estar preparado en santidad, en fervor espiritual. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Mateo 24:44 dice: del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperan. Le compartía una hermana y decía: hermano, si Cristo se mete un diciembre, a su nombre, y si Cristo viene un diciembre, a su nombre, ¿quién es el que vive? Llegaré cuando menos lo esperen. Eso es lo que dice la Biblia. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida. A su nombre. Se ha normalizado el afán y la ansiedad por las cosas materiales. ¿Quién es el que vive? Pero la Biblia dice: miren por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. A su nombre. Del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Así como el ladrón, cuando menos se imagina la persona que va a llegar, llega.
Dice, si supiera la hora el que va a minar su casa, lo esperaría preparado para no dejar minar su casa. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano, porque en cualquier momento viene el Señor. En cualquier instante. Lo que a los otros les digo a ustedes, se los digo, velad. Velen. Bendito el nombre de Jesús en esta hora. A su nombre. Y el velar, hermano, y el estar preparado, bendito Jesús en esta hora, me implica a mí necesariamente priorizar las cosas del reino y la justicia de Dios. Priorizar las cosas del reino y la justicia de Dios. Aleluya. Bendito Jesús en esta hora. Este siglo normaliza las ocupaciones, las cosas materiales. Bendito el Señor en esta hora. La ciudad toda ajetreada, el mundo corre de aquí para allá, de allá para acá, el afán, todo, el afán, las cosas. Bendito Jesús en esta hora, aleluya. Eso es normal. Uno dice, no, eso es normal. Eso es normal. Ya nos hemos normalizado que en diciembre las iglesias se vacían. A su nombre. Ya uno dice, le dice a un pastor, no, ya está eso vacío, pastor. Acá también ya se normaliza que en diciembre la iglesia se vacía. ¿Por qué? Porque la gente está viajando con pan, cada quien en su cuenta. A su nombre. Y si Cristo viene en diciembre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Pero la Biblia nos dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deja de venir a querer opinar sobre la voluntad de Dios si no te has renovado la mente. Gente queriendo venir a opinar, no, que me parece, yo no creo que no es que todavía con la mente llena del mundo, adaptado a este mundo, déjate de cuento. No te ten el principio en tu corazón de no conformarte. No te adaptes, no te moldees, no te dejes llevar de valores, modas, patrones, tendencias del mundo actual en lugar de los principios de Dios. Aleluya. Renovación del entendimiento, transformar tu forma de pensar. Abandonando patrones mundanos para adoptar la mente de Cristo. Eso significa. A su nombre. Renovar el entendimiento, transforma tu modo de pensar. Dios quiera que esta predicación, aleluya, haya podido transformar la forma de pensar de algunos o de muchos o de todos, abandonando patrones mundanos para adoptar la mente de Cristo. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre damos gloria al Señor, aleluya. Póngase de pies en esta mañana.